Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal, bienvenido a Ruedana. En el vídeo de hoy te vengo a hablar de mi experiencia después de 5 meses con mi Tesla Model 3 Standard Range. En el vídeo te quiero contar consumos, costes de carga, cuántos kilómetros he hecho, pero antes de seguir con el vídeo, si estás aquí esperando el ganador del sorteo de la Gigabeer, tranquilo. No lo vamos a anunciar en este vídeo, sino que lo vamos a anunciar el jueves en directo en mi canal. El directo será más o menos sobre las 8 o las 9 hora española. Ahí podré hablar un poco con vosotros y realizaremos el sorteo. Pero antes de seguir con el vídeo, quiero darte la bienvenida si eres nuevo o nueva en el canal. Y aprovecho para decirte que te puedes suscribir por aquí abajo. Si te gusta este tipo de contenido, darle un buen like al vídeo y sobre todo compartirlo con tus amigos y dejarme algún comentario. Primero de todo, vamos a hablar de los consumos. Actualmente llevo recorridos en estos 5 meses 6.951 kilómetros con el coche y tengo un consumo medio de 14,8 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Un consumo que la verdad está súper bien. Recordad que yo tengo el Standard Range, que es el coche que menos potencia tiene y por tanto es uno de los que de la gama Model 3 es de los que menos consume. En segundo lugar, quería traeros lo que me ha supuesto a mí de gastos el coche en estos 7.000 kilómetros. Pues desde aquí, desde la aplicación, si nos vamos a estado de carga, clicamos aquí, podemos ver toda la energía que hemos cargado en total. Como veis, llevo cargados 1.175 kilovatios hora en estos casi 7.000 kilómetros con un coste total de 36 euros. Abajo podéis ver los porcentajes. He cargado el 15% en casa, el 37% en supercargadores y el 48% en otros. Tanto otros como supercargadores para mí tiene un coste cero. Por tanto, solo he pagado por la energía que he cargado en casa. Aquí podéis ver un poco la estimación de ahorro de combustible según Tesla y mi tarifa en casa, que son 0,20 euros. Y si clicamos aquí en la parte de ahorro de combustible, nos sale la estimación de Tesla en cuanto al diésel, lo que costaría de media el diésel en los meses que llevamos con el coche. Pero esto te lo voy a contar más adelante en el vídeo. Ahora lo que me interesa es enseñaros, si no hubiese tenido estas supercargas gratis, lo que me hubiese costado. Para ello nos vamos aquí a cuenta, nos vamos aquí a carga, seleccionamos historial y aquí podemos ver, a ver si me lo abre, historial, ahí está. Aquí podemos ver todas las cargas que hemos hecho, como veis, a coste cero. Y lo más interesante es que podemos descargar un Excel con todas estas cargas. Así que vamos a exportarlo y vamos a ir a nuestro laboratorio de análisis y os cuento resultados. Vale, pues ya estamos en nuestra sala de análisis. Este es el Excel en bruto que descarga directamente desde la aplicación de Tesla. He ocultado algunas de las columnas que no tenían datos o no tenían datos relevantes y otras que tenían datos confidenciales y nos hemos quedado con este Excel. Aquí en esta primera columna nos muestra la fecha y la hora de la supercarga. Aquí el coche que es, país, la localización del supercharger. Aquí el charging credit viene a decir que tenemos créditos de supercargas, por tanto, como os decía, la carga es gratuita, y estas dos columnas que son las que más nos importan. En esta primera nos indica la cantidad total de kilovatios hora que hemos cargado en esta sesión de supercarga y aquí el precio que hemos pagado por cada kilovatio hora. Ok, pues voy a hacer unas modificaciones a este Excel para poder trabajar con él y os saco el coste total de estas supercargas. Vale, pues ya tenemos aquí estas dos columnas convertidas en números para poder trabajar con ella y os he añadido esta columna que es el coste de cada una de las supercargas, que básicamente es multiplicar esta por esta, y aquí vemos que esta última sesión de supercarga nos hubiese costado 22,62 euros. Es decir, en total para cargar estos 431 kilovatios hora hubiese pagado un total de 235,88 euros. Para ser totalmente sincero con vosotros, estas cargas de aquí, que son las de Majadahonda, me las podría haber ahorrado porque no son cargas que haya realizado durante el viaje. Simplemente fui al cargador para probarlo, grabar algún vídeo y ya que tenía kilómetros gratis, pues cargar. Pero me las podría haber ahorrado y podría haber cargado en otro sitio. En total, si descontamos estas de aquí, que sean las que, como os decía, me podía haber ahorrado, suman un total de 63,86 euros y eso nos supone, aquí tenemos el dato,
172,02 euros lo que hubiese pagado por viajar estos 7000 kilómetros, descontando los kilómetros que haya hecho con esas supercargas, con mi Tesla Model 3 Standard Range. Otra de las cosas que se me ha olvidado y que quería comentar con vosotros es ver una comparativa de la tarifa antigua con la tarifa nueva que ha puesto Tesla después de la rebaja que ha hecho. Antes, donde pagábamos 0,58 hemos pasado a pagar 0,43 y donde pagamos 0,52 hemos pasado a pagar 0,39. Aquí os muestro el coste actual que tendría cada una de estas supercargas y en total con las tarifas nuevas hubiese pagado 175,93, lo que supone un ahorro del 25,42%, un ahorro que creo que está bastante bien y que tenemos que beneficiarnos ahora. Vale, pero pensaréis, ok Javi, estos datos están genial, pero necesito compararlos contra algo. Os lo voy a comparar contra mi coche anterior, ¿vale? Que era un Mercedes clase A sedán del año 2020, de diciembre de 2020, 180 diésel, un coche infinitamente menos potente que este. Era obviamente un mechero y consumía en torno a 5,2 litros a los 100. Como os enseñaba antes en la aplicación, Tesla ha hecho una estimación de que el precio del diésel en estos meses que llevamos nosotros con el coche estaba en torno a 1,6, 1,65. Yo echaba gasolina en una gasolinera low cost y más o menos en media estaría repostando a 1,5 más o menos. Soy consciente de que ahora ha bajado, pero en los meses anteriores estaba en torno a 1,5, ¿vale? Con este dato, el coche me hubiese supuesto en estos 7000 kilómetros, el Mercedes clase A sedán, 180 diésel, 525 euros. Lo que significa que a mí estos 7000 kilómetros con el Tesla me han supuesto 36 euros frente a los 525 que me hubiese supuesto el otro, lo que significa que tengo un ahorro del 93% para recorrer los mismos kilómetros. Ok, y me dirás, esto está súper bien, pero tú, Javi, tienes la suerte de que tienes muchas cargas gratis. Vale, tienes toda la razón y por eso te he traído más datos. En caso de que hubiésemos necesitado cargar en casa los 563 kilovatios que hemos cargado en otras localizaciones de manera gratuita, a la tarifa que estamos pagando nosotros la luz nos hubiese supuesto 112,6 euros. Que a eso, si le sumamos el peor de los escenarios, que sería que hubiésemos pagado por toda la energía que hemos cargado en nuestro Tesla, sumaríamos los 36 euros que nos ha costado cargarlo en casa, más los 252,06 que nos hubiesen supuesto las supercargas. Todo ello hace un total de 400,06 euros. ¿Qué significa esto? Que en el peor de los casos, donde tuviese que pagar por toda la energía que le enchufo al coche, aún así hubiésemos ahorrado frente al Mercedes un 24%. Estos son los datos, esto es mi experiencia. Me gustaría que me dejases abajo en comentarios qué coche tienes tú, qué consumos tienes, si tienes un coche eléctrico, qué te parecen los consumos de este Tesla Model 3 Standard Range. Te recuerdo que si quieres aprender sobre tarifas, interoperabilidad, el por qué cuesta lo que cuesta cargar en cargadores, te dejo aquí arriba una tarjetita con la electrocharla con Sebas FC. Te recomiendo que la veas, es un vídeo bastante denso pero en el cual se aprende un montón. Así que nada, esta ha sido mi experiencia en estos 5 meses con el Tesla, en estos 7000 kilómetros. Me parece que es un precio pues bastante económico, así que nada, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!